A veces se nos presentan muchos inconvenientes, pero bueno, Dios los permite para que Él sea glorificado. Realmente, hermanos, salimos porque Dios le place. Si por Él fuera, no se podría. Entonces, es la misericordia de Dios la que permite que estemos al aire, porque si no fuera por Él, nada podríamos hacer. Entonces, los invito a que no dejemos de confiar en Dios. Los invito a que lo miremos y que realmente estos tiempos que estamos viviendo, que no son fáciles para muchos, que muchas puertas se están cerrando en las que nosotros hemos puesto siempre nuestra confianza, nos lleven a depender más de Dios, nos lleven a descansar más en Dios, nos lleven a buscarle, muchachos, hermanos en Cristo, porque es que es necesario que lo miremos a Él. Porque ¿qué nos está pasando? Estamos mirando la situación, estamos mirando las circunstancias, estamos mirando el problema y eso hace que nuestra fe decaiga. Recuerden a Pedro, cuando vio a Jesús caminando por las aguas y Pedro estaba en la barca y él quiso hacer lo mismo que Jesús y Jesús le dijo que bajara, descendiera y empezó a caminar, pero él empezó a mirar las circunstancias, que el viento era fuerte, que las olas estaban levantando y se asustó y se hundió. Pero cuando él empezó mirando a Jesús, él se sostuvo en el agua. Y nosotros tenemos que mirar a Jesús siempre, desde el principio hasta el final. No podemos quitar la mirada de Él, porque si quitamos la mirada de Él, podemos decir, como dice la gente en el juego, perdemos. Cuando estamos jugando y no estamos concentrados, podemos perder por nuestra desconcentración. Y cuando estamos, la vida cristiana es una vida de concentración, es de estar mirando al Señor en todas nuestras circunstancias, no quitando los ojos de Él. Y decae nuestra fe, ¿cierto? Decae nuestra confianza en el Señor, pero hay algo en nuestro interior que nos dice, búsquele, búsquele. Y yo sé que si le buscamos vamos a encontrar la paz que necesitamos, que la palabra nos dice sobrepasa todo entendimiento. Podemos también estar confiados de que Él hará, porque eso dice la palabra, estad quietos y esperad. Es que nosotros tenemos un Dios poderoso que no lo hemos visto hacer las maravillas y prodigios grandes que Él puede hacer, porque hemos visto pequeñas demostraciones de su poder, entre comillas, porque realmente el solo hecho de que usted y yo seamos salvos es motivo para adorarle, es motivo para alabarle, porque lo más grande que el Señor pudo hacer por nosotros fue rescatarnos del pozo en el que nos hallábamos y darnos una vida nueva. Así que vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a comenzar esta mañana con la enseñanza que tenemos. Recuerde que estamos estudiando Primera de Juan y que hemos venido haciendo un estudio de esta carta escrita por el apóstol Juan. ¿Para quiénes? Para aquellos creyentes que por causa de las falsas enseñanzas y de las pruebas que habían en la época de la iglesia en la que él escribe la carta, estaban desmayando de su fe y estaban escuchando esas enseñanzas equivocadas, erradas. Y entonces por eso Juan hace un contraste en esta carta con los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Hace un contraste en esta carta con los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y nos muestra cómo son las acciones o cómo es el carácter de los hijos de Dios. Y somos así, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Y cómo nos damos cuenta que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Pues por las características que tienen los hijos de Dios, por estos aspectos de la vida de los hijos de Dios que muestran que nosotros somos hijos imperfectos, con deficiencias, pero en proceso. Somos hijos en proceso. Somos un producto no terminado, un producto que está en proceso. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender. Tenemos que comprender. Vamos a leer la carta, la porción que nos corresponde el día de hoy, y luego de leerla, vamos a orar. Entonces vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 18.
Amén. Bueno, vamos allá. Yo creo que algunos vieron en el cartel cuál era el pasaje que íbamos a leer. Entonces vamos a leer Primera de Juan 3, versículos del 11 al 18. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. El Señor hoy nos va a hablar y nos va a decir uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta como hijos de Dios. ¿Cómo viven los hijos de Dios? Entonces vamos a orar. Padre, estamos aquí esta mañana. Te damos gracias por las personas que se han conectado y por los que se conectarán. Y te pedimos que nos auxilies y nos socorres. Que la palabra que vamos a enseñar o hablar hoy, Padre amado, sea aplicable y aplicada a nuestras vidas. Porque tú nos estás llamando a santificación, tú nos estás llamando a obediencia y es un llamamiento a la iglesia. Y la carta nos está enseñando aspectos en los cuales nos tenemos que examinar para mejorar, para realmente ser dignos de ese Padre que nos compró con ese precio tan alto. Yo te pido, Señor, que seas tu Espíritu Santo asistiéndonos esta mañana y ayudándonos a expresar este mensaje y que esa palabra, Señor, sea también aplicada en cada uno de nosotros, llevándonos a cambiar, llevándonos, Señor, a ser mejores hijos tuyos, mejores embajadores en la tierra y realmente brillar como lo que somos, hijos de luz. Amén. Hermanos, como les decía, estamos estudiando esta carta que es muy importante y en este capítulo de Primera de Juan 3, en este capítulo 3 de la carta de Primera de Juan, hemos estado estudiando el tema en ese capítulo 3 de vivir o viviendo como hijos de Dios. Y estudiamos los versículos del 1 al 3, donde vimos a Dios como Padre. Cuando nosotros hablamos de vivir como hijos de Dios, lo primero que tenemos que saber es que como hijos tenemos un Padre y que ese Padre nos ha dado un amor que nos transforma, un amor que nos ha cambiado. Luego pasamos del versículo 4 del versículo 4 al 10 y vimos otro tema, que es que los hijos de Dios no practican el pecado. Entonces, una persona que vive como hijo de Dios no practica el pecado. Y ahora vemos, y hoy vamos a ver en la parte de capítulo 3, versículos del 11 al 18, que si nosotros estamos viviendo como hijos de Dios, una de las cosas que nos caracteriza es que nos amamos los unos a los otros. Esa es una de las cosas que nos caracteriza. Juan comienza a hacer una exhortación a los fieles al amor fraternal, para que este amor sea expresado por nosotros. Debe haber habido con anterioridad una relación con Dios, en la cual Él me ha dotado con benevolencia, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, esto es lo que vemos en esta introducción
a el texto que vamos a hoy a estudiar o a trabajar, que es Primera de Juan, versículos del 11 al 18. Entonces, ¿a qué nos está exhortando la palabra? Al amor fraternal. De eso nos está hablando. Los hijos de Dios nos amamos los unos a los otros. Y este amor debe ser expresado por nosotros. Y para ser expresado por nosotros, debemos haber tenido anteriormente, ¿qué? Una relación con Dios. Eso debe haber ocurrido en nuestras vidas, haber tenido con anterioridad una relación con Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos diera ese amor, para que Dios nos dotara con ese amor. Y ese amor es manifestado en nuestras buenas obras hacia los demás. Y la palabra nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Y de qué ley se está hablando? ¿De la ley moral o de los 10 mandamientos? El amor es el cumplimiento de la ley. Amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Y esto es como resultado de que Dios nos amó primero. Ahora, vamos a ver el versículo 11 y vamos a ir estudiando versículo por versículo. Versículo 11 de Primera de Juan 3. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Esto qué nos demuestra? El primer punto es: el amor es prueba de que somos hijos de Dios. Ese es el primer punto que encontramos en este pasaje de Primera de Juan 3, del 11 al 18. El amor es prueba de que somos hijos de Dios. El amor es la marca de identificación de los creyentes. Todos nos identificamos con un documento, ¿cierto? Cuando queremos demostrar quiénes somos, con un documento decimos, este soy yo. Pues el cristiano, su identificación es el amor. Eso es lo que nos identifica de los demás. Juan les dice que no les está enseñando algo nuevo, porque realmente no es algo nuevo. Es algo que se ha enseñado desde el principio, que Dios ha enseñado desde el principio, que Jesús volvió y se lo reiteró, y que ahora Juan vuelve y se lo repite. ¿Por qué? Porque lo que identifica a un creyente es el amor hacia Dios, como les decía ahora y se los vuelvo a reiterar, y el amor hacia su prójimo. Ellos han oído esto, como les decía, desde el principio. ¿Por qué? Porque, como les decía, Cristo lo enseñó, los discípulos y apóstoles lo enseñaron también. Ahora, entonces, el primer punto que vemos en este pasaje es que el amor es prueba de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? El segundo punto lo encontramos en los versículos del 12 al 13 y vamos a leerlos. ¿De qué texto? De Primera de Juan 3. Recuerden que estamos estudiando este pasaje. No como Caín, dice la palabra, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y sigue diciendo, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Mire que él sigue jugando con el contraste para que nos diferenciemos los hijos de Dios de los hijos del diablo, porque en el reino de Dios no hay términos medios. Si usted no es de Cristo, usted es del diablo. Así es la situación, así es como la Biblia plantea el problema del hombre o la situación del hombre. El que no está con Dios es del enemigo y el que está con Dios es de su Hijo Jesús, porque ha sido comprado por él. Entonces vemos aquí el segundo punto de este tema que estamos hablando de viviendo como hijos de Dios, y el tema que estamos hablando es acerca de que nos amamos los unos a los otros. Es que los hijos de Dios no odian, los hijos de Dios no envidian, los hijos de Dios no aborrecen. Ese es algo que está ocurriendo en nuestras vidas en este momento, en este proceso
de esa vieja vida que vivíamos antes y que estamos en un proceso de santificación. Estas cosas que eran características de nosotros, el odiar, el envidiar, el aborrecer, tienen que estar saliendo de nuestras vidas, porque si realmente somos hijos de Dios, no debemos practicar esto, ni el odio, ni la envidia, ni el aborrecer. Juan contrasta, como les decía, a los hijos de Dios y a los hijos del diablo, usando ¿a quién? Dos ejemplos, Caín y Abel, que eran hermanos. Abel tuvo fe y fue aceptado por Dios. Caín trató de salvarse por las obras que él hacía, pero no fue aceptado por Dios. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 4, versículo 8, para que comprendan algunos que no han leído la palabra y no saben quién es Caín y Abel, y entendamos un poco. Ellos fueron hijos de Adán y Eva, los primeros hijos de Adán y Eva, que la Biblia narra. Ellos tuvieron más hijos, pero la Biblia solamente habla específicamente de nombres, habla de Caín, Abel y habla de Set. Entonces acá en el capítulo 4, versículo 8 de Génesis dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es el primer homicidio que la palabra de Dios muestra. Antes de que Caín tomara esta decisión de matar a su hermano, Dios le habló y Dios lo confrontó con su pecado, pero él se resistió a la voz de Dios y su corazón se endureció a la palabra que Dios le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque él tenía envidia de su hermano, porque él aborrecía a su hermano. Caín fue mentiroso y homicida como el diablo. Mentiroso porque cuando Dios le habla y le dice que dónde está el hermano, dice que él no es guarda, o sea, no es quien cuida a su hermano, no es quien lo guarda, no es quien lo protege, o sea, a mí no me importa lo que pase con mi hermano, pero él ya lo había asesinado. Vamos a mirar San Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras, dice la palabra del Señor. Está hablando de lo que caracteriza a Satanás. Dice la palabra que él ha sido homicida desde el principio. Y es tan clara la palabra cuando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y Jesús le está hablando a muchos que decían que el padre de ellos era Abraham, que es considerado el padre de ¿quién? De los que creen. Y en este caso los judíos, pero también la iglesia considera a Abraham como su padre. Pero Jesús les dice que ellos no están haciendo las obras de Abraham, porque ellos están haciendo obras de injusticia, porque ellos querían matarlo. Eso está diciendo Jesús. Y Jesús les está diciendo, mira el padre de ustedes, ¿quién es? El padre de ustedes es Satanás. ¿Por qué? Porque las obras de él hacen. El deseo de ustedes es matarme. Él les está revelando lo que hay en el corazón, porque ellos directamente con su boca no estaban expresando lo que le querían hacer a Jesús. Entonces, en la palabra nos dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En Satanás no hay verdad. Recuerden, la semana pasada hablamos que una de las características de los hijos de Dios es que hablan la verdad. Cuando habla mentira, dice la palabra, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y vemos que esta característica estaba en Caín, quien era prácticamente hijo del diablo. Ahora, hermanos, ¿qué nos está diciendo la palabra? Nos está diciendo la palabra que los hijos de Dios no odiamos, que los hijos de Dios no envidiamos, que los hijos de Dios no aborrecemos. Pero resulta que esas cosas están en mí.
Por eso la palabra es el espejo en el que nos miramos. Y si realmente somos hijos de Dios, esas cosas, si las estamos practicando, deben dolernos en lo más profundo de nuestro ser. Y deberíamos estar en este momento de rodillas y decirle, Señor, yo no quiero seguir practicando estas cosas, porque tu palabra dice que los hijos de Dios no practican el pecado y esto me duele. Yo no quiero seguir odiando, yo no quiero seguir envidiando, yo no quiero seguir aborreciendo a las personas que están a mi lado, a mis familiares, ni quiero seguir aborreciendo a aquellos amigos que ahora que lo necesito no están ahí para mí, o aquellas personas que les he dado bien y me han pagado ese bien con mal. No es la actitud de un cristiano el odiar, no es la actitud de un cristiano el envidiar, no es la actitud de un cristiano aborrecer realmente. Pero sabemos que esos pecados continúan en nosotros, pero como la palabra nos enseña, tenemos que sacarlos de nuestra vida, tenemos que sacarlos de nosotros, porque realmente eso no es ser luz, eso es estar en tinieblas. Y recuerde que nosotros ya no estamos en tinieblas, entonces tenemos que ir limpiando nuestra vida, limpiando todo lo que estamos haciendo. Caín fue mentiroso y homicida, como les decía. Él asesinó a su hermano y luego ¿qué hizo? Lo leímos en la palabra. Sigan leyendo ustedes Génesis 4 y se van a ilustrar y van a entender completamente este pasaje. Le mintió a Dios al respecto cuando Dios le preguntó por el hermano. Afirma, si ustedes van a Génesis 3:15 y si quieren lo leemos en este momento, vemos lo que la palabra de Dios nos afirma acerca de algo muy importante y que esto sucedió por la caída de Adán y Eva. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Génesis 3, capítulo 3, versículo 15? Dice, y pondré enemistad entre ti, le está hablando a la serpiente, le está hablando a Satanás y le está diciendo que va a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de que hay una enemistad desde el principio entre los hijos de Dios y entre los hijos del diablo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Está afirmando que la simiente de Satanás, o sea, los hijos de Satanás se opondrán a la simiente de Dios. La envidia de Caín fue la que lo llevó a cometer el homicidio, de matar a su hermano. Tenía tremenda envidia contra él. Y mire que la palabra en Primera de Juan 3, en ese versículo 13, nos dice, hermanos míos, no os extrañéis que el mundo os aborrece, porque la gente que vive correctamente, los que viven como el Señor manda que vivamos, los que estamos siendo luz o los que son luz, pone al descubierto y avergüenzan a quienes no viven así. Por eso no nos quieren, no nos invitan a las reuniones que hacen. ¿Por qué? Porque estamos exponiendo públicamente su pecado con nuestra manera de vivir. Los compañeros de trabajo saben que somos cristianos, se abstienen de decir palabras. ¿Por qué? Porque saben que nosotros estamos ahí. Y muchos de ellos, por nuestro testimonio, dicen, no digamos nada delante de esta persona, ¿cierto? Entonces, nos aborrecen por eso, porque no le pueden dar rienda suelta a su pecado. Por eso la palabra dice que somos sal, porque preservamos al mundo de la corrupción. En ese sentido está hablando la palabra cuando dice que somos sal. Algunos le hablan que le damos sabor a la vida, sí, pero preservamos también de la corrupción, preservamos del pecado, de la decadencia que hay en el mundo. Y vemos esos cambios, hermanos. Cuando una persona de una familia se convierte, algo pasa en esa familia. Si esa persona está dando un correcto testimonio de su fe, la familia empieza a transformarse. A pesar de que no han nacido de nuevo y no tienen a Cristo en su corazón, estas personas empiezan a abandonar esas costumbres del mundo y empiezan a caminar una vida diferente. ¿Por qué? Porque esta persona está haciendo su papel de sal y está preservando de la corrupción a su familia y de luz al dar el testimonio de que Cristo mora en ellos. Si vivimos para Dios,
a menudo el mundo nos aborrecerá. ¿Por qué? Porque los mantenemos dolorosamente conscientes de su estilo de vida inmoral. El mundo que aborreció a Cristo, entonces también, hermanos, nos va a aborrecer a nosotros. Y Jesús mismo lo dijo. Vamos a Juan 15, 18, a San Juan 15, 18. Jesús habló de esto a sus discípulos, que así como a él lo aborrecieron, a nosotros también nos van a aborrecer. Y hay gente que se siente porque dice, vea, no me quiere mi familia. Si usted está dando verdadero testimonio de que Cristo vive en usted, gracias a Dios porque sea por eso. Pero lo triste es que digamos, no me quiere mi familia, pero es por el mal testimonio que estamos dando. Porque en lugar de amar, odiamos. Porque en lugar de no envidiar, envidiamos. Porque somos realmente homicidas con nuestras palabras, con nuestra manera de vivir. A veces las personas piensan que un homicida es el que toma un arma, no. Nuestras palabras asesinan, nuestras palabras dañan de una manera terrible a las personas. Nosotros somos testigos de eso, porque nosotros fuimos criados con palabras hirientes y eso ha provocado dolor en nuestro corazón y por eso muchos de nosotros somos muy dados a herir. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos en nuestro corazón, herida. Y la palabra dice que la abundancia del corazón habla la boca. Una persona herida, una persona amargada tiende a herir, tiende a amargar a los demás. Necesita que ese corazón sea expuesto al Señor para que el Señor haga la obra en él y reconocer que hay problemas en él. Entonces San Juan 15, 18 que dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y mire lo que continúa diciendo el versículo 19 de Juan 15. Dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea que si a usted y a mí nos están aborreciendo, haciendo lo correcto delante de Dios, estamos dando un buen testimonio. Esa es la consecuencia de verdaderamente vivir como verdaderos hijos de Dios, es que el mundo nos aborrezca, no es que el mundo nos ame, no es que el mundo nos quiera, porque la palabra misma, la palabra no miente y dice que si nosotros amáramos el mundo también nos amaría a nosotros. Ahora, el tercer aspecto que vemos acá acerca de este pasaje de Primera de Juan 3 del 11 al 18 es que los creyentes hemos pasado de muerte a vida. Y vamos a mirar los textos. Primera de Juan 3 del 14 al 15. Nosotros sabemos, dice la palabra, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Qué palabra tan dura, hermanos. ¿Hay aborrecimiento en nuestro corazón hacia alguien? ¿Aborrecemos a una persona cuando la vemos, no la soportamos, nos estorba su mera presencia? Eso no es amor, ¿cierto que no? Sentimos como un escozor, como un enojo en nuestro corazón, una rabia, un deseo de que esta persona no existiera porque me roba mi tranquilidad y mi paz. ¿Estará el Espíritu Santo en mí, hermanos? A veces nosotros creemos que el tener conocimiento intelectual quiere decir que somos hijos de Dios. No, es la vida práctica que demuestra que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Entonces, vemos que los verdaderos hijos de Dios han pasado de muerte a vida. La vida y el amor, hermanos, van tomados de la mano. Miremos San Juan 5:24, textos del mismo apóstol que escribió esta carta. San Juan
5:24. Vamos allá. San Juan 5:24. Dice así el Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. El Señor está haciendo mucho énfasis en esta palabra cuando dice de cierto. Pongan atención, miren lo que les voy a decir. San Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, está hablando Jesús, el que oye mi palabra, o sea, la palabra de Dios, y cree al que me envió, o sea, al Padre, cree en el Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque más ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Entonces acá, Primera de Juan nos está diciendo que nosotros hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente hablando. La Biblia dice, por ahí hay muchos muertos que caminan. Sí, hay muchos muertos que caminan, demasiados. Muchas personas que no tienen vida espiritual y respiran, comen, viven, pero no tienen vida espiritual. Y las personas que no tienen vida espiritual, el día que mueran, irán a la condenación eterna. Entonces, ¿qué vemos acá en la palabra? Dice, el incrédulo vive una condición que solo puede catalogarse como muerte. Así vive un incrédulo, en una condición de que está muerto en delitos y pecados. Eso lo dice la palabra. El creyente se ha escapado de la muerte espiritual, pero no porque él haya decidido por sí solo, es porque Dios tuvo misericordia y lo sacó de la condición en la que se encontraba, porque la palabra nos habla de algo que ocurre en nuestra vida y es nuestra incapacidad para salvarnos, nuestra incapacidad para buscar por nuestros propios medios a Dios. Tiene que venir el Señor y darnos vida para nosotros poder comprender la magnitud de nuestro pecado y la necesidad de un Salvador. Entonces, el creyente se ha escapado de esa muerte. ¿Por qué? Por la obra milagrosa, por la misericordia, por la gracia de Dios, y vive la vida que es realmente vida. El verdadero cristiano vive la vida que es verdaderamente vida. No vive una vida para el mundo ni para el gozo de sus placeres y de sus deseos pecaminosos. No, vive una vida que es vida. Una vida que es la correcta. Una vida que es la que el Señor nos llamó a vivir. Esa es la vida que vive un verdadero creyente. Lo que nos permite conocer esto, que nosotros hemos pasado de muerte a vida, es que amamos a los hermanos. Eso es lo que nos permite y mostramos este amor con nuestras obras. Uno que aborrece a otra persona, dice la palabra, lo acabamos de leer, es homicida en su corazón. Si usted aborrece a una persona, usted es homicida, usted es un asesino. Vamos a ver a Mateo 5, 21, 22. Y hay personas que nosotros realmente como cristianos decimos, yo no, esa persona no me la trago, yo esa persona no la digiero, no la puedo ni masticar, no me gusta, no la quiero. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones y el Señor nos está llamando a practicar lo que hay en nosotros. A eso nos está llamando el Señor, a poner en práctica ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando usted sienta en su cabeza enojo y rabia contra alguien, pídale al Señor perdón o pidámosle, porque yo también estoy ahí. Mateo 5, 21, 22 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu
quedará expuesto al infierno de fuego. Qué palabra tan dura la que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesús. Nos está diciendo que si usted y yo aborrecemos a una persona y aún con nuestras palabras, con nuestras expresiones lo maltratamos, el Señor nos está diciendo homicidas, nos está diciendo asesinos. Si uno tiene odio en su corazón contra un hermano, es igual que cometer un asesinato y está en peligro, hermanos. Estamos en peligro del juicio de Dios. Las envidias y los celos nos conducen al odio. Y el odio es homicidio. Todo comienza por la envidia, por el odio. Y eso nos lleva a cometer acciones incorrectas. Lo vimos en Caín. Odió a su hermano, envidió a su hermano y tomó la decisión de que de asesinarlo con sus manos. Dice la palabra, tomó algo y le dio hasta que lo mató. Luego vemos a los hermanos de José, que por envidia a él, el odio que le tenían, cómo lo aborrecían, porque era el preferido de su padre y el papá lo había colocado a él por encima de ellos. Cómo planearon matarle. Pero Dios, gracias a Dios, cambió esa situación y entonces lo vendieron como esclavo. ¿Causa de qué? Del odio, pero su deseo era que asesinarle. Y al padre fueron y le contaron que un animal lo había matado. Un homicida no puede ser salvo, dice la palabra del Señor. Un homicida no tiene vida eterna en él. Pero si se arrepiente, dice la palabra del Señor, entonces el Señor lo va a perdonar. Si se arrepiente y va a Cristo, el Señor lo va a perdonar. Pero si usted continúa en esta posición de odiar, de envidiar, de aborrecer, el Señor le dice, tengo noticias para ti. Si usted continúa aferrado a ese odio, a ese aborrecimiento, el Señor le dice, usted es homicida y no tiene vida eterna en usted. Usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. Hermano, Calvino decía que si deseamos que le pase algún mal al hermano de parte de algún otro, somos homicidas. ¿Y cuántas veces uno dice que le pase algo por allá, que le hagan esto, que le hagan aquello, para que aprenda? Eso es ser ¿qué? Homicida. Si usted desea que le pase algo a alguien, algún mal, no infringido por usted, pero sí por otra persona, usted y yo seríamos entonces ¿qué? Homicidas. La señal de la vida espiritual en usted y en mí es el amor. Hay personas que la palabra nos dice, algunos dirán, pero es que esas personas me han hecho mucho daño, esas personas me han herido en lo más profundo de mi ser, yo estoy viviendo las consecuencias del daño que me han hecho. Hermanos, nosotros, nuestro pecado llevó a Cristo a la cruz. Él sufrió todo eso por causa nuestra. Y nosotros quizás no fuimos los que estuvimos ahí para decir crucifícale, crucifícale, ni fuimos los autores de la flagelación, ni de la corona de espinas, ni de los golpes, los escupitajos, las burlas que él recibió, pero nuestro pecado lo llevó allí. En cierta manera, somos homicidas también. Él murió en nuestro lugar por causa de nuestro pecado. Entonces, si él ha tenido misericordia para perdonarnos a nosotros tanto pecado, tanto mal, porque la palabra dice que él ha perdonado todos nuestros pecados. Hermanos, todos, no ha dejado uno sin perdonar. Él pagó por ellos en la cruz, por cada uno de esos pecados, sus pecados pasados antes de que usted llegara a Cristo, los pecados que cometemos ahora en Cristo y los que cometeremos después, Señor, hermanos. Entonces, ¿quiénes somos para seguir albergando en nuestro corazón odio? ¿Quiénes somos para seguir albergando en nuestro corazón envidia? Para seguir albergando en nuestro corazón aborrecimiento. ¿Quiénes somos? No podemos dar cabida a esto, porque la palabra dice, o usted es de Dios o usted es del diablo. Y yo sé que muchos son de Dios, pero necesitan que el Señor haga esa obra en su corazón de sanar esas heridas del pasado. Recuerden lo que la palabra del Señor nos dice en Mateo. ¿Cuál es la gracia? La gracia es amar al enemigo.
Porque qué gracia es amar al hermano. Eso lo hace aún aquel que no tiene el Espíritu de Dios. Es el llamado del Señor a amar. Y no es si quiere, desea o le provoca. No, es porque la palabra de Dios nos llama a hacerlo. ¿Usted por qué no es libre? Porque no tiene gozo en su corazón, porque vive una vida de amargura y de dolor, porque su corazón no está sano, porque usted está vengándose de esas personas al continuar odiándolas, al continuar aborreciéndolas. Usted se está vengando con ese odio, con ese no perdón. Y el Señor nos está invitando hoy a amar, nos está invitando hoy a perdonar, nos está invitando hoy a dejar de aborrecer. Creo que la venganza más grande hacia alguien que nos haya hecho daño es amarlo, porque al amarlo lo desarmamos. Él está esperando el justo pago de sus acciones y el justo pago de sus acciones sería el odio. Pero el Señor nos muestra que lo mejor que usted y yo podemos hacer es amar. Y ya con eso tenemos la victoria, dice la palabra del Señor. No le demos gusto a nuestros enemigos, odiándolos. Démosle gusto a Dios, amando a nuestros enemigos. Lo cuarto que vemos en este pasaje, y lo encontramos en el versículo de Primera de Juan 3:16, es, hermanos, lo siguiente. Vamos a continuar. Primera de Juan 3:16. Que nos dice la palabra del Señor. Dice, en esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Eso nos dice el versículo 16. ¿Qué nos está hablando? A partir del versículo 16 hasta el versículo 18, vamos a ver cómo practicar ese amor, cómo vivir un amor práctico, ya que somos hijos de Dios. Y lo primero que vemos en ese amor práctico es que usted y yo ponemos la vida por otros. Eso nos está hablando el versículo 16. Usted y yo ponemos la vida por otros. Vamos a leerlo de nuevo para que nos quede clarísimo qué nos dice ese versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién es Él? Jesús. Él se puso en nuestro lugar, hermanos. El lugar de la cruz debió haber sido para nosotros. Nosotros debimos haber recibido el justo pago por nuestros pecados, pero Él se colocó en nuestro lugar. Ahora dice, nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos. Jesús es el mayor ejemplo que vemos. ¿Por qué? Porque Él nos manda a hacer lo que Él hizo. Él no manda a hacer algo que Él nunca ha hecho. Por eso es nuestro mayor ejemplo. Así como Él se puso en lugar nuestro, así como Él dio su vida por nosotros, así usted y yo también tenemos que dar la vida por Él. Esta es la verdadera prueba de que Dios nos ama. Es la verdadera prueba. La palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios dio a su único hijo para morir por nuestros pecados. ¡Qué amor tan grande! Cierto que sí, lo dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra es tan clara. Ahora vamos al versículo 17 para continuar mirando esto del amor práctico, en cómo nos damos cuenta que somos hijos de Dios, practicando el amor. ¿Y cómo? Poniendo la vida por los hermanos. ¿Cómo la colocamos? No quiere decir literalmente morir, aunque si es la voluntad de Dios que lo hagamos, lo debemos hacer, pero sí debemos morir al yo, visitándolos, llamándolos, animándolos, colaborándoles en lo que ellos necesitan, es sacar de nuestro tiempo, de nuestra agenda para estar ahí para el que lo necesita, es dar nuestra vida en tiempo. Esa es una manera de poner la vida por los demás, defendiéndolos, tantas cosas que tenemos que hacer para ejemplificar ese poner la vida por el otro. Vamos a mirar el versículo 17 de Primera de Juan 3. Dice la palabra del Señor, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra
contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces vemos ese amor práctico, poniendo la vida por nuestros hermanos. Y ahora dice, compartiendo los bienes que tenemos. Esto es amor en acción, ayudando a los demás, mostrando el amor con hechos. El amor de Dios no está en el corazón del hermano que cierra su corazón a las necesidades de su hermano en la fe. Ahí no está el amor de Dios. Si usted ve a un hermano teniendo necesidad y usted dice, de malas, ¿quién lo manda a gastarse la plata? ¿Quién lo manda a no ahorrar? ¿Quién lo manda? ¿Usted qué va a saber si el hermano puede? A veces hablamos así, sin pensar, sin ponernos en los zapatos de las otras personas. Hay personas que gracias a Dios, Dios le ha dado el don de hacer dinero y tienen dinero. Pero hay otras personas que están con el día a día y necesitan ¿de qué? De lo que Dios nos ha dado a nosotros para que ellos puedan tener con qué subsistir. Ahora que estamos en esta calamidad, sí que nos ha dado Dios la oportunidad de mostrar nuestro amor hacia los demás con hechos, no con palabras, como dice Santiago. El amor de Dios no está entonces en el corazón de esa persona que se cierra a ayudar al que tiene necesidad. Un corazón lleno de maldad y falta de compasión para los hermanos es un lugar donde el amor de Dios no puede morar. Si usted tiene falta de compasión, si usted está lleno de maldad, ahí no está el amor de Dios. Ahora les hago una pregunta. ¿Con qué claridad expresa su vida que en realidad ama a los demás? ¿Qué está haciendo usted para, con su actitud, con su testimonio, mostrar que usted ama a los demás? Y muchas veces para nosotros los demás es mi esposa y mis hijos, pero no son los vecinos, no son los compañeros de trabajo, no son mis padres. Hermanos, son todos aquellos que se llaman prójimo, y prójimo es todo aquel que me necesita, todo aquel que me necesita. Todo aquel con el que usted tiene contacto. A veces nosotros hacemos acepción de personas. Dios realmente no hace esa acepción de personas que nosotros hacemos. Otra pregunta, ¿es usted tan generoso como debe serlo con su dinero, con sus bienes y con su tiempo? ¿Es usted tan generoso como debe serlo? Porque yo sé que el Señor nos coloca en el corazón. Pero a veces nuestra carne, esa naturaleza caída se levanta y nos dice, no dé tanto, no le ayude, no sea alcahueta. A veces no entendemos lo que realmente es ser alcahueta, pero la palabra del Señor nos ha bendecido, dice la palabra, nos ha dado para que podamos ayudar a los que lo necesitan. Esa es una manera de nosotros tener un amor práctico. Cuando ponemos al servicio de Dios y de nuestros hermanos los bienes con los cuales el Señor nos ha dotado, porque son de Él. Él nos los ha dado para que nosotros los administremos. Ahora, continuemos con el amor práctico en el versículo 18 de Primera de Juan 3. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso nos dice la palabra. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Mire que somos muy dados a amar de esa manera, amar con nuestras palabras. Yo te amo mucho, ¿cierto? Y a veces le decimos, voy a orar por usted, pero nos quedamos solamente en la oración. Y tenemos la forma de ayudar al hermano y nos negamos a hacerlo. Entonces, la palabra nos redarguye y nos dice que no amemos solamente de palabra, que no amemos de lengua, dice, esa no es un amor práctico. El amor práctico es amar en hecho y en verdad. Eso nos dice Primera de Juan 3:18. El amor no se reduce a un asunto de solamente palabras. Somos muy dados, hermanos, pero la palabra del Señor nos dice un verdadero creyente, una persona que tiene el Espíritu de Dios, una persona que tiene vida eterna, ama a las personas, no las aborrece, no las odia. Nos dice la palabra, examinémonos. Hay personas que no nos soportamos, ¿verdad? Hay personas que desearíamos que se abriera la tierra y se las tragara. Hermanos, hoy es tiempo de arrepentirnos.
perdón. Hoy es tiempo de que miremos nuestra verdadera condición. Mire la situación en la que nos encontramos con la pandemia. Puede ser que partamos dentro de poco tiempo por causa de esta pandemia que estamos viviendo. ¿Estamos listos para partir? ¿Estamos amando a esa persona que aún no hemos sido capaz de amar? ¿Hemos perdonado a esa persona que aún no hemos perdonado porque nos negamos a hacerlo? Yo creo que es más la fuerza que hacemos para odiar que el esfuerzo que tenemos que hacer para perdonar. Entonces, el amor, hermanos, no se reduce solamente a un asunto de palabras. El amor debe ser en verdad, y si es en verdad, no habría lugar para mentirnos los unos a los otros. Debe ser en verdad. Hay un texto que nos habla de que debemos hablar la verdad con amor. Y el amor debe ser en verdad, no un amor hipócrita ni falso. Nos decimos o le decimos a los demás, yo te amo tanto, pero nuestras acciones no muestran ese amor. Porque el verdadero amor es sacrificial, es el verdadero amor. Nuestras palabras, hermanos, deben ir acompañadas de acciones. Nuestras palabras no deben ser mostrando otra cosa diferente. ¿Por qué lo digo? Porque decimos yo te amo, pero en nuestro corazón hay hipocresía. Sabemos que no es así, no somos sinceros. Por eso debe ser en verdad, nuestro amor debe ser de verdad, no debe ser solamente de palabras. ¿Y cómo nos damos cuenta que es en verdad? Porque lo ponemos en práctica. Quiero leerles algo que me llamó la atención y se llama, les voy a leer el odio, se llama odio. Y quiero leérselos, ¿por qué? Porque tiene que ver con esto que estamos leyendo y es para que concluyamos esta mañana. Un anciano que tenía una tienda de abarrotes en el barrio de Bronx de Nueva York y que era muy estimado por toda la vecindad por su carácter amable y disposición de ayudar a todos, sufrió una noche un atraco. Una pandilla de jóvenes entró y le robaron $6.50 después de dispararle y matarlo. El hijo encontró el cadáver de su papá. Su dolor pronto se convirtió en odio terrible contra los autores del crimen. Juró que no descansaría hasta atraparlos y matarlos. Se matriculó en la Academia de Policía de Nueva York y después de largo y duro entrenamiento consiguió su puesto como policía. Alimentado por el odio, patrulló las calles del barrio día y noche con la esperanza de encontrar a los asesinos de su padre. Durante 21 meses seguidos se dedicó con todas sus fuerzas a esta misión. Su esposa estaba apenada viendo cómo su esposo, que por otra parte era una excelente persona, se consumía interiormente con este odio. Una noche, el policía capturó a un joven que respondía a todas las características y datos que había conseguido de los miembros de la banda. Con su porra desarmó al joven que tenía una navaja en la mano y levantando su revólver se disponía a disparar. Pero su dedo no pudo apretar el gatillo. En su conciencia y corazón estaba escuchando la voz amable de su padre que le hablaba. Esposó al joven y lo llevó al cuartel de policía. Después se fue a su casa. Agarré a uno de los que mataron a mi padre, informó a su esposa, pero no pude dispararle. Oía la voz de mi padre que me hablaba y aquello me lo impidió. Mi amor, ahora me siento libre. Eres digno de tu padre, respondió la esposa, y veo en tus ojos que verdaderamente te has librado de tu carga. Es algo muy grande ser libre y estar liberado de toda atadura
interior. El odio, hermanos, es una atadura interior. Quizá hay algo en su vida que le tiene encadenado. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice también, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Eso lo dice San Juan 8, versículos 32 y 36. Y agrega, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Usted y yo somos dignos hijos de Dios si vivimos como Él nos dice que vivamos. Y una de las cosas que Él nos está hablando en su palabra es que nosotros debemos amarnos. Nosotros debemos amarnos ¿a quiénes? A los unos, a los otros. Entonces espero no se olviden, hermanos, de lo que aprendimos hoy, de vivir o viviendo como hijos de Dios. ¿Y cómo vivimos como hijos de Dios? Amándonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor es prueba de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no odiamos, no envidiamos, no aborrecemos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos espiritualmente, ahora tenemos vida espiritual. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y tenemos que ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque ese amor práctico se demuestra en poner la vida por los otros. Ese amor práctico se demuestra en que ayudamos al que lo necesita. Ese amor práctico se demuestra en un amor de acciones y no solamente de palabras. Por eso esto que les acabé de leer muestra que este muchacho tuvo un amor práctico. ¿Por qué? Porque su padre, las palabras de su padre, que era un hombre excelente, un hombre con unas palabras maravillosas y con un amor práctico, porque la gente lo amaba, porque era una buena persona. Esas palabras de su padre hicieron mella en su mente y no hizo lo que él deseaba hacer. Así que la señal de la vida espiritual, hermanos, es el amor. Esa es la señal de la vida espiritual. Y yo quiero que constantemente usted y yo nos examinemos. ¿Amamos a todos? ¿Amamos a todos o tenemos excepciones? No podemos tener excepciones. Si usted trata a alguien diferente a otro, si usted tiene privilegios o personas con las cuales es especial más que con otros y a otros desecha, usted no está amando como el Señor le está llamando a amar. Si el amor está ausente de la vida de una persona, el odio con todas sus temibles consecuencias llenará el vacío. O está lleno de amor o usted está lleno de odio. Recuerde que en el Señor no hay términos medios. O usted ama o usted odia. Un homicida, recuerde, no tiene parte en el reino de Dios, a menos que se arrepienta y se vuelva con fe a Cristo. Está perdido eternamente. Hermanos, vamos a orar. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por mis hermanos que se conectaron, por las personas que a ti te plazca verán este video, Señor. Yo te doy gracias por tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones y que hace que no podamos justificarnos, Señor, de nuestro proceder, que nos confronta y nos lleva a morir al yo, que no quiere perdonar, que quiere seguir aborreciendo, que quiere seguir odiando. Pero, Señor, tu amor es superior a nosotros. Y yo sé que si nosotros vamos a ti y confesamos que necesitamos realmente mejorar en lo que estamos fallando, yo sé que tú harás la obra. Si reconocemos delante de tu presencia que es más fuerte el odio que el amor, Señor, porque nuestro corazón está tan herido que no quiere dejar que el amor inunde el vacío que hay en nosotros o que está lleno con el odio. Señor, tú harás esa obra, esa cirugía que solo tú puedes hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro ser, y cambiarás nuestra condición. Y seremos amadores de nuestros enemigos, amadores de nuestros hermanos, y nuestro amor verdaderamente será un amor práctico, no un amor solo de palabras.
y un amor solo para pocos. Será un amor, Señor, expresado con nuestras acciones, expresado, Señor, con nuestro testimonio, con nuestra vida práctica. Gracias te damos. Haz la obra en nosotros. Realmente reconocemos que no somos tan buenos para realmente amar y que en muchas de nuestras actitudes realmente no está ese amor que Cristo ha dado por nosotros, que fue capaz de poner su vida en lugar de nosotros, que nos mostró con sus actitudes y no solamente con sus palabras que nos amaba, y que constantemente tu Padre nos muestras tu amor, cubriendo nuestras necesidades físicas, espirituales, emocionales, Señor, de toda índole. Constantemente nos muestras tu amor al guardarnos, al cuidarnos, al protegernos, al ayudarnos. Yo te doy gracias y te pido, Señor, que tu paz esté sobre nuestras vidas, que tu fortaleza, Señor, nos levante en medio de las pruebas, pero que no dejemos, Señor, no permitas que dejemos de mirarte. Sosténnos, Señor, en medio de la prueba. Te pido que nos ayudes a todos nosotros y que en este proceso en el que nos encuentras sea tiempo de arrepentimiento y cambio en muchas de las áreas en las que estamos cojeando, en las que estamos fallando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por estar acá. Espero que el Señor haya hablado a sus corazones como está hablando al mío a través de este mensaje que hoy nos ha hablado la palabra. Estamos viendo cómo debe ser un verdadero hijo de Dios. Y les pido que por favor no se desconecten de las actividades de la iglesia, que no son actividades para entretener, sino para edificarnos los unos a los otros. Tenemos el estudio del libro A su imagen, que es el discipulado que estamos haciendo y que los invito a que se unan, así apenas estén comenzando, vamos a trabajar un grupo con esos nuevos, pero también tenemos otros que se han añadido y le doy gracias a Dios por ellos. Entonces tenemos diferentes grupos en la semana de estudio. Los miércoles estamos a través de Google Meet, estamos haciendo estudio de la palabra y oración, así que los invito a que participen de estas actividades para que nos podamos ver, para que podamos mirar cómo estamos y nos animemos los unos a los otros. Los jueves tenemos estudio de la palabra del Señor. Lo estamos estudiando doctrinas de la gracia. Qué bueno que si usted no está con nosotros, pues se anime y me diga por el WhatsApp, yo quiero estudiar con ustedes doctrinas de la gracia. El Señor les bendiga. Confíen en el Señor, no quiten los ojos de Él. Buenos días para todos. Amén.